El perro que era un demonio. Hola, mi nombre es Joel. La verdad es que no sé si debería contar esta historia, pero quiero comentarla porque así, al menos, me sentiré más seguro. Bueno, todo empezó cuando vivía en casa de mi abuela, Susana. La verdad es que me arrepiento de adoptar a ese perro. Era un labrador, uno de esos perros grandes y quitones. Bueno, mi perro, no sé si llamarlo así o no, bueno, al fin y al cabo, al perro lo llamé Max. Bueno, Max era juguetón. Siempre lo teníamos en el patio de mi casa. La primera cosa rara que pasó con Max fue que, al parecer, comía aves. Ya que Max era muy grande, eso me parecía bastante extraño. Bueno, a eso no le di demasiada importancia. Total, la segunda experiencia extraña que tuve con Max fue que, de alguna forma, abrió la puerta que conducía a la sala, ya que en el patio había una puerta que conducía a la sala. Él, de alguna forma, la abrió, luego encendió la televisión y se acostó de forma humana en el sofá. Cuando escuché el ruido de la tele, decidí abrir la puerta de mi cuarto, apenas para asomarme. Y ahí estaba mi perro riéndose de una forma no humana, viendo la TV. Lo bueno es que, por el ruido de la televisión, no me escuchó, porque si me hubiera escuchado, no sé qué hubiera pasado. Total, la tercera experiencia que me pasó, cabe aclarar que, tras la segunda experiencia, no me deshice del perro porque mi abuela le tenía mucho cariño, pero lo que vi ese día me hizo mudarme inmediatamente a casa de mi mamá. Era una noche y Max no paraba de ladrar. Mi abuela salió a ver qué pasaba. Pasaron 4 minutos y mi abuela todavía no venía. Decidí ir a ver qué pasaba. Me arrepiento de haber hecho eso. Lo que vi fue una escena aterradora. Mi perro estaba en 2 patas dándole una bolsa negra a mi abuela. Al parecer, lo que contenía la bolsa eran cadáveres de aves, y con una voz macabra, como de radio. Mi perro habló: si no te comes esto, ya sabes lo que le pasará a tu querido nieto, Joel. En ese momento se empezó a reír Max. Yo me quedé en shock. Ahora todo encajaba, mi abuela lo dejaba hacer lo que quisiera, a la hora que quisiera. En ese momento, lo único que pude hacer fue agarrar una pistola que estaba escondida en una vara en el sótano. La agarré y, en el momento en que mi abuela estaba a punto de comerse el cadáver del pájaro, le disparé al perro, demonio o no sé. Luego de eso, el demonio habló: maldito, ja, ja. No sabes lo que te espera. Yo lo único que hice fue llamar a la policía, contarle todo, y me dieron por loco. Eso me pasó hace 2 años. Solo diré esto: si tu perro se comporta de manera rara, mátalo. Porque puede hacer cosas que no te imaginas. El perro de la sonrisa macabra. Bueno, esto me pasó hace varios años. Mi madre es policía y trabaja de noche, así que para mí es normal quedarme sola en casa. Siempre sucedieron cosas raras que solo yo y mi hermana mayor hemos podido ver. Cabe aclarar que mi madre no nos trata de locas, ya que mi abuela también podía verlas. Hace 2 años mi hermana se mudó y yo empecé a quedarme completamente sola en la casa. Una noche, a eso de las 3 o 4 de la mañana, empecé a oír unas voces, una femenina y otra masculina. Se me hizo raro porque a esa hora no hay nadie en mi barrio. Se me da por mirar por la ventana y lo que vi me dejó paralizada. Era mi perra hablando con un perro de la calle a través de la reja de mi casa. Yo no le di importancia, ya que pensé que era que tenía sueño. Pero una noche tuve que salir a comprar y vi al mismo perro que había visto la noche anterior mirándome fijamente, con una sonrisa macabra. Se paró en 2 patas y caminaba hacia donde yo estaba. Lo primero que se me ocurrió fue correr. Mi amiga de al lado vio todo. Lo que hizo fue abrirme la puerta de su casa y gritarme que corriera. Yo corrí lo más rápido que pude hacia su casa. Cuando entré, se escuchó una risa macabra. Yo inmediatamente llamé a mi madre. Ella me dijo que me calmara y le contara bien lo sucedido. Cuando se lo dije, ella se quedó callada por unos segundos y me dijo que ella también lo había visto, pero pensó que estaba loca o que era el estrés que le producía el trabajo. Me dijo que dónde estaba y le dije que en casa de mi amiga, ya que ella también lo había visto. Lo que me dijo mi madre fue que se había cerrado bien con llave todas las ventanas y puertas de la casa, y yo le respondí que sí. Me dijo que fuera con mi amiga, que nos subiésemos al techo de su casa y saltáramos hasta la mía. Una vez que lo hiciéramos,
que nos metiéramos por la ventana del techo del baño, que abajo de su cama había una pistola y en la parte de arriba de su mueble había otra pistola, que la cargara y les disparara a los 2 perros. Prendí las luces de afuera de mi casa, vi a los 2 perros parados en 2 patas mirando hacia mi casa fijamente. No pude dispararle a mi perra, ya que le tenía mucho cariño. Eso sí, yo le disparé al otro perro y mi amiga a mi perra. Los 2 se fueron cojeando hacia un descampado cercano a mi casa. Cuando apareció mi madre con su compañero en la patrulla y ambos vieron como los perros estaban parados en 2 patas y se reían de una forma humana. Creo que nunca me podré olvidar de su risa. El hombre que era un nahual. Bueno, era una noche fría, lo recuerdo porque hacía mucho frío en esa zona del país. La casa de mis padres está en un pueblo pequeño, y en aquel entonces, era una de las últimas casas en las afueras del pueblo, así que no había muchos vecinos, pero sí muchos árboles y naturaleza alrededor. La casa tiene un patio trasero grande, donde solíamos tener ovejas, a un lado un pequeño arroyo, y árboles al otro lado. De repente, las ovejas empezaron a balar muy fuerte, algo que podríamos llamar gritos. Mi padre fue entonces a mirar por una ventana en la parte trasera de la casa. Todavía recuerdo su cara cuando regresó rápidamente, y con la voz suave le dijo a mi madre: «Ve a buscar a tu padre y a tus hermanos para que vengan inmediatamente». Eran 4 hermanos, mi abuelo y mi padre. Cuando todos estuvieron allí, unos minutos después, mi padre empezó a contar lo que vio. En el corral teníamos 10 ovejas. En el momento en que mi padre miró, todas estaban como amontonadas en una esquina. En el centro, había una especie de animal grande, mi padre lo describió como un oso, lo cual no tiene ningún sentido, pero dijo que era grande, peludo, y parecía estar comiendo una oveja allí. Esta oveja estaba gritando muy mal. Entonces, mi abuelo le dijo a mi madre que se quedara dentro de la casa y que me mantuviera allí también con ella. Si sales ahora, podrías coger mal aire. Así que hizo una especie de oración sosteniendo su machete. En su oración recuerdo que dijo los nombres de mis tíos y también de mi padre. Salieron. Mi abuelo empezó a gritar en la oscuridad, diciendo cosas como: «Vete, no tienes nada que hacer aquí. Deja esta casa». Mi padre me dijo que vio como esa cosa estaba en una postura como comiendo la oveja que estaba en el suelo, todavía gritando por cierto, y cuando mi abuelo le gritó, esa cosa pareció detenerse y levantar la cabeza hacia mi familia. Este ser solo los estaba mirando, ni un solo ruido, tampoco ojos rojos o brillantes, solo la sombra parecía estar mirándolos. Así que mi padre decidió hacer algo por fin. Tomó una piedra grande que recogió del suelo y se la lanzó a esa cosa. Quizás no sea lo mejor que se pueda hacer en estas situaciones. Pero aparentemente este ser no era tan fuerte. O quizás porque de nuestro lado había 6 hombres armados con machetes, pero cuando la piedra lo golpeó, este ser le dio la espalda y huyó al bosque, corriendo en 4 patas como lo haría un animal. Fue entonces cuando se acercaron a las ovejas, vieron como la oveja en el suelo todavía estaba viva, pero completamente desollada. Fue horrible, por lo menos. Mi abuelo la sacrificó para detener su sufrimiento. Después de esa noche, un amigo de la familia que era conocido por ser un hombre bastante mayor pero que todavía trabajaba en trabajos agrícolas pesados, incluso más pesados que los hombres jóvenes, y que solía practicar brujería para curar a la gente, nos contó una historia sobre alguien nuevo en el pueblo que aparentemente era un nahual. Nos dijo que había hablado con ese hombre y le había pedido que se fuera del pueblo. De hecho, nunca más volvimos a vivir algo similar. La cabra en la mecedora. Esto me sucedió a mí, hace unos años, cuando fui con mis primos a visitar el rancho de mi abuelo en Piedras Negras, México. Apenas llegamos, lo primero que hicimos fue armar las casas de campaña. Queríamos dormir afuera, como cuando éramos niños. El terreno del rancho era bastante grande. Tenía un campo de juegos al frente, un par de camionetas en reparación, y por la parte de atrás, una brecha que llevaba al río. Había un ambiente extraño, como de soledad y un silencio pesado. Lo único que se escuchaba eran los ruidos típicos del rancho, vacas, chivas, borregos. Esa noche, mis primos y yo cenamos, tomamos unas cervezas y estuvimos contando historias de terror hasta como las 2 de la mañana. Fue una de esas noches donde todo parece tranquilo,
hasta que deja de serlo. Un par de horas después, me desperté porque necesitaba orinar. Todo seguía oscuro y silencioso, pero mientras caminaba hacia los árboles, vi algo moverse en la zona de juegos. Me quedé quieto. Me tallé los ojos, pensando que era mi imaginación, pero no, era real. Lo que vi fue una cabra. Pero no estaba en cuatro patas. Estaba parada sobre las dos traseras, como si fuera una persona. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo como en ese momento. De repente, esa cosa soltó unos gritos, unos chillidos de dolor que me helaron la sangre. Luego corrió hacia el columpio, se subió y comenzó a mecerse. Y entonces, empezó a reír. Una risa horrible, burlona, aguda, como si se burlara de nosotros. Corrí a despertar a uno de mis primos. Cuando vio lo mismo que yo, se quedó paralizado. Yo, vomité del miedo. Lloraba sin darme cuenta. No sabíamos qué hacer. Me armé de valor y fui directo a la casa del abuelo. Él ya estaba despierto, esperándome con un rifle en la mano. Me dijo que la había visto también desde su ventana. Y que no era la primera vez. Con los ojos llenos de lágrimas, me contó que unas noches atrás, alguien le había tocado la puerta. Cuando preguntó quién era, escuchó la voz de su esposa fallecida pidiéndole que la dejara entrar. Pero lo que vio desde la ventana fue la misma cabra. Riendo. Burlándose. Yo ya no podía más. Salí corriendo a despertar a todos mis primos. Les dije que el abuelo se sentía mal y que tenían que entrar a la casa. Pero la verdad, solo quería que todos estuviéramos juntos. A salvo. Hasta el día de hoy, no puedo sacarme esa imagen de la cabeza, la cabra, sentada en el columpio, riéndose como un demonio. Y te juro por lo más sagrado, que jamás volveré a ese rancho.